Comenzamos ya nuestro espacio Palabras Mayores. Como siempre nos acompañan nuestros colaboradores habituales, Lucio Pobes, Guadalupe Jerez. Muy buenas tardes, compañeros. Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bueno, pues bien, con este frío, calor. Sí, o sea, es verdad. cóctel ahí raro. Tenemos unos días un poco raros, así es la primavera. Bueno, vamos a hablar hoy de un proyecto muy bonito, muy interesante, un proyecto que nos invita a mirar hacia atrás para entender mejor quiénes somos. Se llama el proyecto Rebobinar y es una iniciativa que trabaja con personas mayores pues a través de sus recuerdos. ¿Creéis que estamos poniendo en valor lo suficiente la memoria, esas experiencias de nuestros mayores, Lucio? Me parece excelente la idea. Yo hace mucho tiempo escribí un libro fundamentalmente de fotografías, eran montones de fotografías con sus pies de foto y alguna explicación que se titula Estampas para el recuerdo, en Los Santos de Maimona, naturalmente, en mi pueblo. Entonces, evidentemente, llevar esos recuerdos que te pueden inspirar, por ejemplo, en este caso, esas fotografías que están en ese libro, llevarlas a la inteligencia artificial, me parece un salto cualitativo espectacular. No sé, muy original, muy original. Muy original, no sé cómo saldrá el proyecto. Yo creo que además es importante el conservar, ¿no? La pregunta que nos hacías, el conservar la memoria, los recuerdos de tantas personas que si no se van a perder, ¿no? O sea, que de alguna manera me parece necesario, y más ahora tirar y aprovechar de una herramienta tan potente como la inteligencia artificial, me parece una idea estupenda. Pues vamos a conocerlo más de cerca, ese proyecto. Nos trasladamos hasta Casas del Castañar, en el Valle del Jerte, donde se ha desarrollado Rebobinar. Noelia Pérez, cuéntanos. Sí, para conocer más detalles de este proyecto Rebobinar nos hemos acercado a la Casa de Cultura de Casas del Castañar, donde hoy se presenta este proyecto con una de las encargadas de Activa Mentex, Paloma Toribio. Hola, buenos días. Buenos días. Cuéntanos un poco en qué consiste esta exposición. Bueno, pues esto es un proyecto que hemos hecho a través de Activamente y se basa en trabajar la memoria a través de la reminiscencia, y se está trabajando un poco, la investigación se basa en lo tradicional juntado con la inteligencia artificial. Ajá. ¿Y cómo se utilizan esas técnicas? ¿Cómo se mezclan? Pues al final hemos trabajado con ellos durante este tiempo, con los mayores, su vida, su pasado, sus recuerdos, contándonos ellos toda su historia, y luego se ha volcado en la inteligencia artificial. Para ellos, ¿cómo les resuelve este trabajo? ¿Cómo les funciona? Bien, pues ha resultado bastante bien, la verdad. ¿Por dónde habéis? Ahora estamos en Casas del Castañar. ¿Por qué otros pueblos habéis estado del Valle del Jerte? Casa del Castañar, Jerte, Tornavacas y Navaconcejo. ¿El objetivo principal para las personas mayores cuál es? Pues al final es trabajar la estimulación cognitiva, la memoria y fijarse un poco en los recuerdos antiguos, en su vida, pero de manera colectiva. Estamos viendo algunos detalles de esta exposición. Cuéntanos, ¿qué destacas tú de estas fotografías? Pues al final lo que nos llevamos de ellos. Nosotros las experiencias y las historias que nos llevamos de ellos, que son de lo que más aprendemos. Siempre eso decimos, ellos piensan que ellos aprenden de nosotras, pero es al revés. Y cuéntanos algún detalle que puedas destacar de una de las fotografías, por ejemplo. Por ejemplo, pues nos han contado mucho los juegos de antes, que han cambiado mucho con los de ahora. Y salen jugando a la comba, a los chinos, y ahora ya eso ya no existe. Bueno, pues muchas gracias Paloma, una forma de tenerlo en el recuerdo y, como bien ha dicho ella, contar con el recuerdo de nuestras personas mayores. Así es, gracias Noelia y a Paloma también por atendernos desde Casas del Castañar. Y después de ver este trabajo tan especial, vamos a hablar con la persona que está detrás de esa iniciativa. Saludamos ya por videollamada a Soraya Fernández, creadora del proyecto Rebobinar. Muy buenas tardes, Soraya. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo nace Rebobinar y qué te llevó a poner en marcha este proyecto? Pues Rebobinar nace de una investigación dentro de un programa de doctorado que estoy cursando a través de la Universidad de Valencia, que se llama Psicogerontología, perspectiva del ciclo vital. Esto se une con mi profesión, que soy trabajadora social, y desde el 2018 llevo Activamente, que al final es una entidad de promoción, iba a decir de promoción del envejecimiento activo, pero mentira, digamos de estimulación cognitiva, porque al final nos damos cuenta
cuenta que en el proceso de envejecimiento estamos todos, desde que nacemos hasta que morimos, así que lo que pretendemos es mejorar esa calidad de vida y esa salud en todos los sentidos, ¿no? Tanto a nivel mental como físico, como por supuesto social. Soraya, te va a preguntar también mis compañeros en plató, Guadalupe. Pues Soraya, yo quería preguntarte por la reminiscencia. ¿Es la herramienta principal que utilizáis en estos talleres, en estos encuentros? ¿Por qué es tan útil para las personas mayores? Bueno, porque al final es una forma muy bonita y muy conectada con la forma grupal que tenemos de trabajar, ¿no? De trabajar la memoria, ¿no? Esa gran función cognitiva que, como sabemos, hay procesos de deterioro cognitivo que no tienen por qué estar asociados a la edad, pero la gran mayoría de las veces sí. Entonces, la técnica de reminiscencia lo que te da es hacerlo encima con los recuerdos de tu propia biografía, ¿no? Es como una reafirmación de ti, de tu vida, ¿no? Y de tu proyecto vital, digamos. Además, incorporáis la inteligencia artificial en el proyecto. ¿Qué aporta esta nueva tecnología? Pues fíjate, lo he comentado en varias ocasiones y yo tenía bastante reticencia con el tema de la inteligencia artificial porque entendía que el método tradicional, al final las fotografías, los vídeos de la propia experiencia, creía que iba a resultar mucho mejor que la inteligencia artificial, pero digamos que lo que nos aporta es, primero, que se cuente su historia de otra manera, ¿no? Al final hemos creado relatos, hemos creado poesías, hemos creado cuentos, ¿no? Donde su propio recuerdo se cuenta diferente. Y luego también la generación de imágenes, que al final todos esos escritos que recopilábamos generaba imágenes de probablemente incluso aspectos de su vida donde no se han podido fotografiar por el tiempo en el que se produjeron, ¿no? Soraya, y en esas sesiones que nos cuentas, trabajáis, como dices, a partir de esos recuerdos de vida, pero ¿qué ocurre en esos encuentros cuando se juntan todos pues a contar pues, sus experiencias, sus juegos, sus vivencias, sus animales de cuando ellos eran más jóvenes? ¿Qué tipos de experiencias se cuentan en esos momentos en los que se juntan todos a recordar? Falta tiempo, o sea, sobre todo lo que destacaría es que falta mucho tiempo porque era poner un tema y es poner un tema sobre la mesa y de ahí podía salir, bueno, anécdotas, recuerdos que les unían a ellos porque siempre, como he dicho, trabajamos de forma grupal, así que lo que hemos creado son memorias colectivas, ¿no? Entonces uno empezaba a tirar de un hilo con una historia y el resto se sumaba, ¿no? Y eso es lo que realmente destacaría de esos momentos y esas exposiciones que hemos hecho. Y mucha emoción. Se ha llorado, se ha reído. Acababas la sesión y venían detrás. ¡Ostras, se me ha olvidado contarte esto! Ya no cabía más. Muy bonito. Y Soraya, y a nivel personal, este proyecto surge por un trabajo de investigación tuyo, ¿no? en la universidad. ¿Qué es lo más valioso que te está dejando a ti esta experiencia? Pues por una parte el aprendizaje, por supuesto siempre, como ha comentado también en la entrevista mi compañera Paloma, aprendemos muchísimo de ellos y sobre todo diría que a nivel personal creo que al final el escuchar a esas personas seniors es escuchar nuestra historia y es escucharnos al final directamente a nosotros mismos y conocernos mejor, de dónde venimos para entendernos mejor a nivel personal, así que destacaría eso. ¿Qué futuro, Soraya? ¿Qué futuro le ves a Rebobinar? ¿Te gustaría que se extendiera a otros lugares? Por supuesto, esto está incluido ya en los servicios de Activamente. Le veo ese futuro y le veo un futuro más. Y es que he propuesto, y creo que va a salir adelante por las respuestas que me van dando, el plantearlo también como una actividad intergeneracional para llevarlo a los centros educativos, a los centros de niños, ¿no? de escuelas del Valle, en este caso, que es donde principalmente estamos trabajando, para poder trabajarlo niños y mayores. Qué bonito ese proyecto que se traslade también a nivel intergeneracional, ¿no? Tan importante también para las personas mayores. Y en ese proyecto veíamos en esas imágenes, en esas fotos, a través de inteligencia artificial, vemos también mucha presencia de la naturaleza. Es algo que coincidía en muchos de los entrevistados, de las personas mayores. Hay muchísima presencia de árboles, de flores, de las flores del Valle del Jerte. Está muy presente en la naturaleza en ese proyecto, ¿no?
Vale, con esto te voy a comentar una cosita, porque la exposición nuestra se dio con otra exposición que también había en el mismo local. Entonces, no es exactamente esto, pero sí. No pasa nada, no pasa nada. Pero no hay problema, porque sí que evidentemente estaba ligado con la naturaleza, todo era en la calle, ¿no? Desde el trabajo de los oficios, a lo que comentaba mi compañera Paloma con el tema de los juegos, a las infancias, o sea, eran en la calle. Toda su vida era en la calle. El hogar formó parte de un capítulo, pero era en las únicas imágenes donde se veía que estaban dentro de un sitio. El resto de cosas eran en la naturaleza, y al final, bueno, como digo, de momento hemos empezado por el Valle del Jerce, y como bien sabéis es un paraje natural, o sea que... Soraya, se reconoce el mayor cuando ve a través de la inteligencia artificial lo que él piensa, lo que él recuerda. Por ejemplo, al contemplar una foto, ese recuerdo trasladado a la inteligencia artificial, ¿se reconoce él ahí? Pues es difícil. Ahí diferenciaría entre la parte de texto y la parte de generación de imágenes. En el texto te diría que sí, 100%. O sea, casi siempre acababa en llorar o en reír o en decir, qué bonito lo ha contado, no lo podría haber explicado mejor lo que yo estaba sintiendo. En la generación de imágenes es más complejo, porque al final entran detalles del lugar que es complicado que luego se pueda ver tal cual ellos lo piensan. Ahí sí que diría que una imagen que ellos traen de casa, desde un primer momento va a llegar antes que una imagen generada por la IA. Pero lo chulo que teníamos en las sesiones es que yo trabajaba primero el recuerdo y la generación a partir de relatos, y luego en la siguiente sesión lo que hacía era plasmarle esa imagen, y ellos tenían, a partir de esa imagen, sin entrar en aquí había un árbol o esto no era exactamente así, era volver a ese recuerdo, no tanto a la imagen en sí, sino como al recuerdo que me contaron. Y Soraya, ¿qué dicen las familias de las personas que han participado, el que se puedan guardar y conservar esos recuerdos? Eso es como un tesoro también para ellos, ¿no? Pues ha sido muy bonito la parte de exposición, porque efectivamente parte del público eran familiares, y bueno, desde el agradecimiento hasta que ellos te compartan mismamente que han podido leerlo, que han podido vivenciar otra vez y entender más de dónde viene su padre o esas historias, o su madre, de esas historias que tanto le han contado y que ahora están contadas de otra manera y reflejadas de otra manera, ¿no? O sea que mucho agradecimiento y mucha gratitud, sí. Que se van a quedar ahí para siempre esos recuerdos. Pues muchísimas gracias, Soraya Fernández, por atendernos y contarnos esta iniciativa tan bonita, que esperemos también se traslade a otras zonas de Extremadura. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a vosotros. Un saludo. Bueno, pues Guadalupe, Lucio, un proyecto muy bonito que nos habéis traído por intentar retener, ¿no?, esos recuerdos, esas vivencias, que si no fuera por proyectos así, como decía Guadalupe, al final se pierden, ¿no?, si no se cuentan, si no se comparten, ¿no? Sí, y además también ver el lado positivo de la inteligencia artificial, que muchas veces nos asusta. ¿Verdad? Y bueno, pues es un aspecto bonito, ¿no?, que podemos aprovechar, una herramienta tan potente en la actualidad, ¿no? Y la cantidad de recuerdos sonoros, ¿no? Dicen que una persona con Alzheimer recuerda las primeras músicas que escuchó cuando era pequeño, cuando era niño. Por tanto, ese caudal de información a través de la inteligencia artificial es enorme, sí. Que beneficia, como nos decía Soraya, esa estimulación cognitiva, ¿no?, a mantenerla viva. Pues muchísimas gracias, Guadalupe, Lucio, por estar con nosotros una semana más y contarnos cositas tan interesantes de personas que tienen tanto que contar, nuestros mayores.